Hola amigos, y bueno, este es el video en el cual vamos a ver un poco la biografía, la carta natal de una estrella de rock muy famosa llamada Jim Morrison, que debo confesar que en su momento cuando yo era joven tenía una cierta fascinación por Jim Morrison y su poesía y las letras que hacía y su vida, ¿no? Así que este es uno de mis videos favoritos en ese sentido. Bueno, Jim Morrison, para los que no lo conocen, era el líder de una banda musical llamada The Doors. No era el líder, era el cantante, que se formó en California, en Los Ángeles en 1965 y llegó a la fama en 1967 en plena explosión de la música psicodélica y la cultura hippie, la contracultura. Jim Morrison enseguida llamó la atención porque tenía un gran carisma, ¿no? Y tenía un magnetismo así un poco animal y era, bueno, aparte era muy buen mozo cuando empezó, ¿no? Y todo eso, bueno, llegó a la fama como muy rápido y se posicionó como uno de los cantantes de rock más importantes de ese momento, pero bueno, murió trágicamente en 1971 a los 27 años. Y bueno, repasemos un poco de su biografía. Él nace en Florida y del otro lado, digamos, de los Estados Unidos, en la costa este, pero su padre era un almirante, era el almirante George Morrison, quien tenía a su cargo, creo que un portaaviones, en un momento era un importante almirante de la Marina. Y bueno, como todos los hijos de los militares en esa época, Jim Morrison vivió en varias ciudades porque su padre era trasladado de una, digamos, de una sede de la Marina a otra, ¿no? Entonces vivió en varias ciudades en Texas y, eh, bueno, después finalmente en California, ¿no? Eh, Cuando era chico, él tuvo una especie de experiencia pseudo religiosa cuando tenía 5 o 6 años, donde pasaron por él iba en el auto con su familia y pasaron por una carretera que estaba dentro de una reserva india y al parecer había habido un accidente de autos y había unos, y bueno, y él siempre contó que había unos indios que estaban desangrados, tirados en el suelo y muriendo, y él sintió que el espíritu de esos indios le entraron como en el alma de él y lo poseyeron, ¿no? La familia, porque Jim Morrison tenía dos hermanos menores y los padres, después cuando se les preguntó acerca de ese incidente, dicen que Jim Morrison por alguna razón se había sentido como muy eh, tocado por ese incidente, pero que en realidad no había habido, que ellos no recordaban que hubiera habido muertos, sí recordaban unos indios que estaban llorando, que algo pasaba, ¿no? Pero que quizás había habido un accidente, pero nada tan grave como Jim Morrison lo contaba. Pero bueno, Jim Morrison siempre lo contó como que eso había sido algo muy importante en su vida, ¿no? Quiero aclarar también que el director Oliver Stone filmó una película que es la biografía de Jim Morrison que se llama The Doors, que es una película, si mal no recuerdo, del 91, 92 o 90 por ahí, de principios de los 90, y es una película maravillosa. Los que quieran ver la biografía de Jim Morrison, yo leí las biografías de Jim Morrison, está sacada directamente de la biografía y muestra cada detalle de la vida de Jim Morrison, está muy muy bien hecha, con Val Kilmer como protagonista. Bueno, después Jim Morrison va a diferentes escuelas, se considera, digamos, se lo considera muy buen alumno, a él le encantaba leer, y no solo leía, sino que leía los clásicos, ¿no? Leía libros de medievales, leía libros, ¿no? Como de filosofía. En un momento cuando era adolescente se fascina con Nietzsche, ¿no? Y con Friedrich Nietzsche, y sobre todo con la teoría de Friedrich Nietzsche, y esto creo que es importante, de que existen dos tipos de personas, las apolíneas y las dionisíacas, ¿no? Es decir, las personas apolíneas, Apolinio viene de Apolo, y las personas de Apolo son las personas que son racionales, ¿no? Medidas, centradas, y que usan un poco esa parte de la psique, por decirlo así. Mientras que las personas dionisíacas son las personas más irracionales, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver más con el sentimiento y con la cuestión de que aflora el inconsciente, ¿no? Y todo eso. Lo dionisíaco proviene del dios griego Dionisio, que era entre otras cosas el dios del vino, ¿no? El equivalente a Baco de los romanos. Si les suena a Baco, hay un episodio de Los Simpson en el cual Homero se queda con la iglesia de Springfield y hay una reunión de alcohólicos anónimos, entonces Homero los echa
y aparece Moe disfrazado y dice: vengan a mi iglesia, que es la catedral del dios Baco. O sea, él era dueño de una taberna, de un bar, y decía: vengan a la catedral del dios Baco, porque era el dios de las bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, Jim Morrison empieza, bueno, en un momento se va a vivir con sus abuelos maternos a Florida. Ahí tiene un problema, en un momento lo arrestan porque se había emborrachado en un partido, creo que deportivo, no sé si era de fútbol o de béisbol, digamos, se agarró a piña, no sé qué pasó. Después empieza la universidad ahí, pero después termina en California, en la UCLA, ¿no? La Universidad de California de Los Ángeles, donde estudia cine, producción de cine. En esos momentos en los años 60 había comenzado es decir, las carreras de cine, digamos, que se estudiaban en la universidad, ¿no? Hasta ese momento, para aprender cine, uno tenía que ir a trabajar a los estudios y aprender un poco digamos, trabajando cómo se hacían las películas, ¿no? Pero en un momento se empezó a estudiar en forma más, bueno, en la universidad. Y justamente la gran generación de los 70, de los directores de Hollywood, fueron los que habían estudiado cine en los 60. Spielberg, Francis Ford Coppola, Scorsese, bueno, todos esos tipos tan grosos eran como la primera generación del New Hollywood, lo que llamaban New Hollywood. La particularidad que tenía era que todos eran estudiantes, habían estudiado cine en la universidad, ¿no? Pero bueno, Jim Morrison termina su carrera de cine, él empieza en el 63, 64 y termina su carrera en el 65. Y él estaba viviendo en Venice, Venice es como uno de los barrios de Los Ángeles, pongámoslo así, que era el barrio más bohemio de todo, donde vivían los artistas beatnik, y estaba floreciente de la contracultura californiana. Y en ese momento circulaban muchas drogas, ¿no? Y él empieza a tomar LSD y a escribir poesías. A él le fascinaban los poetas malditos franceses como Verlaine y como Charles Baudelaire, y también, bueno, obviamente los escritores beatnik que habían surgido en los años 50, como William Burroughs o Jack Kerouac, por supuesto, Allen Ginsberg, que era un poeta. Y bueno, leía de todo, pero sobre todo todas estas cosas oscuras y contraculturales, ¿no? Que iban un poco en contra de la cultura mainstream, por decir así. En 1965, en un episodio en la playa de Venice, él se encuentra con un ex compañero de su universidad, un tal Ray Manzarek, que Ray Manzarek había estudiado piano toda la vida, le gustaba el jazz y tocaba órgano. Y bueno, se pone a charlar con Jim Morrison, y Jim Morrison le muestra algunos de sus poemas, sobre todo uno que se llama Moonlight Drive, si mal no recuerdo, que después fue una canción de The Doors. Y Ray Manzarek dice: ¿sabés cantar? Porque esto está buenísimo para hacer canciones de rock, ¿no? Entonces, bueno, juntos forman una banda. Y digamos, por Jim Morrison se le ocurre poner el nombre de The Doors, pero The Doors venía por una frase de el poeta y pintor místico William Blake, en inglés, de hace unos siglos, quien había dicho: si pudiéramos abrir las puertas de la percepción, veríamos el universo así como es, infinito, ¿no? Entonces la idea era ponerle The Doors of Perception, ¿no? Las puertas de la percepción, pero al final quedó The Doors. Entonces ya vemos que toda la filosofía de Morrison tenía mucho que ver con esa cosa de, digamos, de lograr un poco una especie de iluminación, de buscar la iluminación, de buscar la verdad que está por atrás de todo, de desechar aquello que es convencional para buscarlo, digamos, aquello que es, bueno, un poco la esencia de todo, ¿no? Y bueno, bien en el estilo, digamos, de lo dionisíaco que decía en su momento Nietzsche, ¿no? Bueno, la banda se forma, consiguen 2 integrantes más, que se llamaban Robbie Krieger y John Densmore, no me acordaba el nombre. Y bueno, empiezan a ensayar y empiezan a tocar en un lugar de rock que todavía está, que es legendario, que está en la parte de lo que se llama el Strip,
y que había como clubes para que la gente fuera a escuchar música, ¿no? Y se llamaba el Whisky a Go Go, ¿no? Todavía es uno de los más famosos y legendarios lugares así de rock de Los Ángeles. Y bueno, Doors se convierte un poco en la banda residente en el Whisky a Go Go, y ahí, bueno, Jim Morrison con su estilo llama mucho la atención. Primero era medio tímido, cantaba, digamos, de espaldas al público, y después desarrolla un acto de rock mucho más vistoso, ¿no? Y un poco basado en toda esta filosofía de él medio oscura. Se viste de cuero, en un momento se hace pantalones de cuero, hay una discusión de dónde sacó los pantalones de cuero, pero influenció mucho con sus pantalones de cuero al mundo del rock, porque después en un momento lo empezó a copiar, creo que Tom Jones, que era galés, ¿no? Que nada que ver. Y después cuando Elvis hizo su comeback en 1968, Elvis había estado haciendo películas y no había estado haciendo recitales, entonces vuelve a la música en 1968 y se hace un especial de televisión que se llama The Elvis Comeback Special, y ahí Elvis se viste todo de cuero. Y en la biografía de Elvis dice, se basó en que en ese momento estaba Jim Morrison, que había impuesto los pantalones de cuero para los artistas de rock, ¿no? Bueno, el The Doors firma un contrato con una discográfica, Elektra Records, y sacan su primer álbum que se llama The Doors. El primer single es una canción que se llama Break On Through, que no tiene demasiado éxito, pero después sacan una canción que se llama Light My Fire, que es quizás su canción más conocida, y Light My Fire tiene un éxito inmediato, y bueno, ahí de la noche a la mañana Jim Morrison se convierte en una superestrella, ¿no? Jim Morrison era de las estrellas o de los artistas que creían que tenían que cambiar el mundo, ¿no? Decían, no le importaba el dinero y esas cosas. Bueno, le importaba el dinero, pero no. Digamos, él creía que por encima de todo estaba el rol social y la batalla cultural que tenían que hacer los artistas, ¿no? Es muy famosa la canción Light My Fire tiene una línea que dice Baby, we couldn't get much higher, que vendría a ser nena, no podemos ir más alto, ¿no? Higher significa más alto, pero también significa que uno está drogado. Estar alto, estar high en inglés es una expresión que significa que uno fuma marihuana y está volando, ¿no? Entonces cuando The Doors fueron a tocar en el programa más importante de la televisión de los Estados Unidos, el show del Sullivan, el Sullivan le dijo, toquen la canción, pero por favor no cambien la letra, no digan la palabra higher, porque no se puede decir en televisión. Entonces Jim Morrison le dice, sí, cuando salen a tocar en vivo, ese momento era en vivo la televisión, Jim Morrison canta la letra tal como es y dice la palabra higher, y Ed Sullivan se enoja tanto que dice, esta banda queda prohibida y no la llamamos nunca más, ¿no? Pero bueno, quedó la leyenda de que él le habían dicho que no dijera esa palabra y la dijo. Esta anécdota también aparece en Los Simpsons, aparece parodiada en Los Simpsons cuando es el especial de Krusty, que aparecen los Red Hot Chili Peppers que van a tocar, y Krusty le pide que le cambien la letra de las canciones porque es ofensiva. Los Red Hot Chili Peppers primero se enojan y después aceptan la sugerencia de Krusty, que era muy estúpida, pero dicen, qué bueno, así la canción queda mejor, ¿no? Está basado un poco en esta anécdota, para los que hayan visto Los Simpsons y no sepan de dónde salió del episodio de Jim Morrison en el show de Ed Sullivan. Bueno, el problema que empieza a tener Jim Morrison es que se hace adicto al alcohol, y empieza a tomar, pero tomaba de una manera que era imposible seguirlo, y después que tomaba se empezaba a poner violento, empezaba a hacer cosas extrañas, caminaba por las cornisas, ¿no? Empezaba a hacer cosas, digamos, de crueles con la gente, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, estaba en un lugar y de repente orinaba contra la pared, no sé, se ponía como violento, ¿no? Él tenía una novia, una chica, bueno, tuvo muchas novias y muchas historias así, romances y ese tipo de cosas, era plena época de los hippies y el amor libre y eso. En un momento empieza a salir con una chica llamada Pamela Courson,
que, bueno, digamos, se mudan juntos, es su pareja oficial, pero él mientras tanto sigue manteniendo relaciones con otras mujeres. Eh, en un momento, bueno, se mudan juntos a una parte que se llamaba el Cañón en Los Ángeles, que era como una zona medio de colinas y boscosa, donde vivían la mayoría de las estrellas de rock. Ahí vivía Frank Zappa, vivían los miembros de Mamas and the Papas, Crosby, Stills and Nash, bueno, todos los estrellas de rock vivían ahí. Uno de los que vivía ahí era Jim Morrison, ¿no? Con Pamela. Eso, digamos, toda esa cuestión de los que vivían en el cañón y eso era como muy... Que en realidad no se llamaba el cañón, se llamaba Laurel Canyon, pero bueno, la gente lo llama The Canyon, ¿no? El cañón. Digamos, después de esa etapa quedó un poco en la mitología del rock y todavía la gente cuando va a Los Ángeles a veces hace como una especie de tour para ver las casas. Acá vivía Jim Morrison, acá vivía Frank Zappa, acá vivía fulano, acá vivía Johnny Mitchell, acá vivía también, bueno, miembros de los Beach Boys vivían ahí también. Era como una comunidad artística muy hippie, medio alejada de la ciudad, ¿no? Bueno, el estilo así autodestructivo de vida de Jim Morrison lo empieza a tener problemas, empieza a engordar digamos, de tanto alcohol que tenía, empieza como un poco a deformarse un poco el cuerpo. Empieza a pelearse mucho con Pamela porque empieza a tener, digamos, continuamente tenía problemas, digamos, con otras mujeres, ¿no? De infidelidad y eso. Y lo que pasó es que empezó a ponerse, digamos, muy violento en las presentaciones en vivo de The Doors. Era una banda que llevaba mucha gente y a veces Jim Morrison llegaba, digamos, más relativamente sobrio, hacía un gran show, y a veces llegaba alcoholizado y se ponía violento, empezaba a insultar. En los shows de ellos siempre había mucha policía porque era una banda muy rebelde, ¿no? Y entonces Jim Morrison insultaba a la policía, digamos, siempre terminaba habiendo peleas y en un momento un policía, cuando estaba dentro del teatro, él se va con una chica a una ducha y viene el policía y no lo reconoce, le dice que saliera de ahí, él lo manda al cuerno al policía, el policía le pega o le tira un gas, no sé. Entonces Jim Morrison le pide a la gente que haga como una rebelión, digamos, contra la policía. Y finalmente en Florida lo acusan de que se había bajado los pantalones y había expuesto los genitales, ¿no? Entonces lo detienen y como que bueno, lo mandan a juicio. Justo Florida era un estado muy conservador, ¿no? Jim Morrison está acostumbrado a estar en California, donde medio valía todo. Entonces, bueno, en el juicio los abogados de Jim Morrison decían que en ese momento en Nueva York había un musical que se llamaba Hair, que donde actuaban todos desnudos directamente, o sea que la cuestión de qué era moral y qué no era moral ya no corría, ¿no? Pero bueno, el juez era tirando conservador y dice, a mí no me importa lo que hagan en Nueva York son todos degenerados, yo tengo que juzgar de acuerdo a los estándares de mi comunidad. Entonces, bueno, parecía que Jim Morrison iba a ir a prisión. Esto fue más o menos en 1970, poco hacia el fin de su vida, ¿no? Morrison, tengo que aclarar que él, cuando él se hace famoso, le preguntan por su familia y él niega tener familia, dice que su familia, que era hijo único y que sus padres estaban muertos y que no tenían familia, cuando en realidad el padre era un famoso almirante, y en ese momento estaba la guerra de Vietnam, el padre estaba involucrado en la guerra de Vietnam. Después en un momento la madre lo quiso ir a ver un show y él negó, digamos, le negó la entrada a la madre. Pero su familia dice, es decir, aparentemente como que él detestaba a la familia, ¿no? Y al padre, estaba peleado con todos. Los hermanos son un poco más, digamos, después dijeron que la cosa quizás no era para tanto, no era como parecía, sino que Morrison intuitivamente sabía que si su padre que era un almirante que estaba, digamos, progresando en las filas de la Marina, si se enteraban que él era el padre de la estrella de rock Jim Morrison, eso podía, digamos, como de alguna manera perjudicar también al padre, ¿no? Porque él estaba como muy en contra del sistema, entonces mantuvo esa idea de que la familia estaba muerta o negó la pertenencia a la familia como una manera de protegerse a sí mismo, pero también proteger la carrera del padre. Bueno, no sé si cuánto habrá sido así. Digamos, en un momento discutieron porque el padre, cuando sacó su primer disco, el padre le mandó una carta diciendo que esperaba que no se dedicara a la música porque evidentemente no tenía ningún talento.
esto tiene cierto sentido porque él no sabía tocar un instrumento, él era escribía las letras y cantaba, ¿no? Entonces Jim Morrison se enoja tanto con el padre que deja de tener digamos, contacto con la familia. Después el padre se arrepintió de eso. Pero bueno, en un momento para huir de toda la cuestión del juicio que le estaban haciendo en Florida y todo eso, Jim Morrison y Pamela se van a París con la idea de quedarse viviendo en París, ¿no? Hay un libro que yo leí de chico que digamos, conseguí de casualidad una edición española de ese libro, que es la biografía de Jim Morrison o memorias de Jim Morrison contadas por un amigo de ellos parisino que los había conocido en París, ¿no? Es decir, un tipo francés que de repente vino Jim Morrison que no conocía a nadie y él se hizo medio amigo de Jim Morrison y que contaba que le llamaba la atención que Jim Morrison decía que quería comprar un castillo en el campo, ¿no? Un chateau en el campo de la campiña francesa y quedarse ahí. Decía, pero que no tiene que valer más de $100.000, que en ese momento $100.000 era una fortuna, ¿no? Porque bueno, él era millonario por las ventas de los discos y todo eso. Y bueno, se quedan en París un tiempo y en un momento están en un departamento y en un momento su novia Pamela, Jim Morrison se ha ido a bañar y su novia Pamela entra al baño y Jim Morrison estaba tirado muerto en la bañera, ¿no? Y Jim Morrison tenía 27 años, fue de esos artistas de rock que morían a los 27 años, ¿no? El así llamado Club de los 27, o de otros de los que murieron a los 27 años fueron Brian Jones de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y bueno, después más en tiempos modernos Kurt Cobain, el líder de Nirvana, y Amy Winehouse también, ¿no? Cuando Pamela, su novia, llena los papeles por su muerte, envía a la embajada estadounidense un informe de que murió un tal James Douglas Morrison, poeta, ¿no? Y entonces empieza a correr rumores de que había muerto Jim Morrison, pero nadie podía confirmarlo, y hasta que semanas después los de la embajada se dan cuenta que James Douglas Morrison, poeta, era Jim Morrison, la estrella de rock, ¿no? La causa de muerte no estuvo establecida, es decir, no le hicieron una autopsia, así que no se sabe por qué se murió. Hay básicamente dos hipótesis. Uno, que tuvo un ataque al corazón. Jim Morrison tomaba cerveza y alcohol y whisky todo el día, así que ya no estaba muy bien de salud, corporalmente era un poco un desastre. Y tenía un estilo de vida muy autodestructivo, aparte tomaba otras drogas, no solo alcohol. Y algunos dicen que cuando llegó a Francia le habían ofrecido heroína. Él no tomaba, él no se inyectaba con heroína y decidió probar heroína, y que se murió de sobredosis en su primera, la primera vez que se inyectó heroína, ¿no? Esto también es posible, lo cual sería un poco paradójico, ¿no? Porque Jim Morrison, que era el rey de los excesos, no pudo soportar, ¿no? Una dosis de heroína, como había mucha gente que era adicta a la heroína. Y bueno, a partir de su muerte su leyenda, nace un poco su leyenda, tiene que en cada generación empezó a tener millones y millones de admiradores y seguidores, ¿no? También, sobre todo, su filosofía así tan dionisíaca, tan excesiva, él siempre insistía de que tenía como esa idea de penetrar en los secretos del universo y lograr una especie de iluminación a través del sexo, ¿no? Es decir, tenía como toda esta cuestión totalmente, excesiva, ¿no? De querer penetrar en los secretos de la vida humana y vivir la vida lo más intensamente posible, ¿no? Que dejó muchas cosas en la cultura pop, lo que ya decía la idea, durante unos años las principales estrellas de rock empezaron a usar pantalones de cuero, porque el que le impuso eso fue Jim Morrison. Después, ya que nombré a los Simpsons, voy a citar otra referencia. Jim Morrison, en una de sus canciones, termina diciendo: I am the Lizard King, I can do anything, ¿no? Soy el rey lagarto, puedo hacerlo todo.
Y en Los Simpsons está ese episodio en la cual la tía Selma lo lleva a Bart y a Lisa a Parque Frenesí. Lisa toma del agua donde están en el botecito o en la canoa y le agarra como una especie de viaje psicodélico que empieza, veo la música, como si hubiera tomado LSD. Y los guardias de seguridad la traen y Lisa dice, soy la reina de los lagartos. Bueno, esa referencia a que Lisa era la reina de los lagartos en realidad está sacada de la frase esta de Jim Morrison. Estaba hablando de Jim Morrison, ¿no? Por supuesto, esta referencia es de principios de los años 90, que es cuando salió el episodio de Los Simpsons, y la gente ubicaba esta referencia porque había salido la película The Doors de Oliver Stone, que era muy popular en los años 90, ¿no? Si no la vieron, véanla porque es fascinante. Y bueno, así se da la cuestión de que sigue creciendo la leyenda. Jim Morrison lo entierran en el cementerio de Père Lachaise en París. Por supuesto corre la versión, y ni bien muere, de que en realidad, como él tenía problemas con la ley, había fingido su muerte y se había escapado, ¿no? Y estaba viviendo con otra identidad. Lo mismo que pasó con Elvis. La gente después juraba que se lo había encontrado en el supermercado, que se lo había encontrado ¿no? en un estacionamiento de una iglesia, o de que lo veía, digamos, empezó a ocurrir esta cuestión de que la gente veía a Jim Morrison vivo, ¿no? Como después vieron a Elvis vivo unos años después. Digamos, queda un poco abierta la puerta porque nadie hizo la autopsia del cuerpo, entonces murió misteriosamente en París, entonces no se sabe bien, digamos, las personas que supuestamente lo enterraron no sabían que él era Jim Morrison, una estrella de rock, supuestamente, así que no queda muy claro la cuestión de los testigos y eso. Pero bueno, esta es más o menos la vida de Jim Morrison y vamos a ver la carta, a ver qué tiene para decirnos. Y bueno, James Douglas Morrison nace el 8 de diciembre de 1943 a las 11:55 en Melbourne, Florida, y esto nos da una carta que tiene ascendente Acuario en los 12 grados de Acuario y medio cielo en los 26 grados de Escorpio, lo cual es muy interesante. Ya vimos el ascendente Acuario en la carta de Charly García, para los que hayan visto mi video, si no, véanlo. Por supuesto hay varias cartas de Charly García dando vueltas, pero yo creo que la más obvia es la que tiene ascendente Acuario, que es la correcta. Un ascendente Acuario que nos dice que la persona es una persona fuera de lo común, que no sigue ninguna norma, que tiene un tinte revolucionario y que de alguna manera no encaja en ninguna categoría, ¿no? Yo con Charly García mencionaba que él se fascinó con la expresión sui generis, que es el nombre de su primera banda, porque sui generis significa sin género, algo que no puede ser catalogado, ¿no? Entonces creo que esto es obvio que esto es algo muy típico del ascendente Acuario. Es como que las personas con ascendente Acuario digamos, sienten que no son parte de su familia, no son parte de un grupo de amigos, no son parte siempre tienen algo que de alguna manera los hace únicos y diferentes y tienen que aprender un poco a seguir, digamos, no hay un camino preprogramado para ellos porque, digamos, le toca vivir una vida totalmente única. Otro ascendente Acuario es Lionel Messi, quien tuvo una vida totalmente única también, ¿no? Generalmente, a los ascendentes de Acuario les suele pasar que tienen vidas y cosas que digamos, que a los demás, la gente normal, entre comillas, no le pasa, ¿no? A los otros ascendentes. Y Morrison no es la excepción. Otro aspecto, por supuesto, del ascendente Acuario es Acuario es el signo que quiere romper las estructuras capricornianas, ¿no? Entonces es la rebeldía, la persona que está un poco en contra de la manera tradicional de hacer las cosas, que quiere cambiar las cosas. Entonces es un poco el rebelde. Si Jim Morrison claramente honraba a su ascendente Acuario porque bueno, él era rebelde, estaba siempre en contra de las instituciones de su tiempo, ¿no? Etcétera, de las convenciones, ¿no? Es decir, él estaba profundamente volcado o identificado con la contracultura californiana, ¿no? Que de alguna manera quería cambiar la sociedad. El ascendente también nos da un poco el cuerpo y la imagen de la persona, cómo la persona se muestra ante los demás. Y bueno, Jim Morrison, generalmente la gente con ascendente Acuario tiende a tener
apariencia que lo destaca fuera de lo común, se visten raro, ¿no? Y bueno, Jim Morrison era también así, ¿no? Si bien era una estrella de rock y se espera de alguna manera que las estrellas de rock se vistan medio disfrazados, bueno, él tenía toda esta cuestión del look de él, que era muy llamativo, ¿no? Llamaba la atención, estaba vestido de cuero, cuando todavía no se vestían tanto de cuero, ¿no? De pantalones de cuero y eso. Todo su look siempre llamó mucho la atención y era un poco el cantante de rock diferente, ¿no? Que llegó un poco a la cima, también por sus looks y por la forma en la que se veía. Fijémonos dónde está el regente del ascendente. El regente del ascendente es, por supuesto, Saturno, que es el regente tradicional, que es el que yo tomo para los signos. Está en la casa 5, ¿no? Fijémonos que esto no es súper relevante, pero fijémonos que uno de los significados clásicos de Saturno en la casa 5 es que la persona tiene problemas para tener hijos o no tiene hijos. Jim Morrison murió sin tener hijos, murió joven, ¿no? Ese Saturno tiene un sextil a Júpiter en la casa 7, ¿no? Entonces esto nos muestra, bueno, Júpiter es un benéfico, es decir, con el tener el regente del ascendente, que de alguna manera es el planeta más importante de la carta, con un sextil a Júpiter nos muestra que la persona de alguna manera va a tener suerte, va a tener fortuna, va a tener expansión, a través de asociaciones con otros, ¿no? Es decir, un poco él se encontró con Ray Manzarek y Ray Manzarek un poco armó Jim Morrison no era músico y de repente le armaron una banda de rock para que él pudiera expresarse, ¿no? Es decir, tuvo suerte con las asociaciones. Y fijémonos que ese Saturno está casi en oposición al Sol, o podría tomarse como que está en oposición al Sol. El Sol está en los 15 grados de Sagitario y Saturno está en los 23 grados de Géminis, ¿no? Está a 7 grados, pero el Sol 7 grados de orbe se puede tomar. Fíjense que si ven en la pantalla hay como una liñita que va del Sol a Saturno que está con puntitos, porque yo le puse que marque las orbes hasta 6 grados, que son las orbes con las que suelo trabajar yo, pero se puede considerar que en este caso hay una oposición Sol-Saturno un poquito amplia. Lo cual es muy interesante porque el Sol nos marca un poco mi autoexpresión, ¿no? Así, quién soy yo y de cómo me expreso mi individualidad y mi espíritu, por decirlo así. Entonces, cuando hay una oposición Sol-Saturno, es como que si yo me identifico con el Sol y quiero expresar el Sol, estoy de alguna manera enfrentado con Saturno. Y Saturno, que es la autoridad del sistema, ¿no? Las estructuras básicas, ¿no? Entonces es como que si yo me identifico con el Sol y el Sol está en oposición a Saturno, yo de alguna manera estoy opuesto a las estructuras, estoy opuesto al sistema, estoy opuesto ¿no? Siento que me quieren imponer, los saturninos me quieren imponer un sistema y yo tengo que luchar contra el sistema. Bueno, esto es algo que a Jim Morrison evidentemente le pasaba mucho. Recordemos que Jim Morrison había vivido en bases militares toda su vida, que son, es decir, los militares, el ejército, la marina, todas esas cosas son... No solo tienen que ver con Marte, porque tienen que ver con la lucha y con matar, sino que tiene que ver con Saturno, ¿no? Es decir, hay estructuras muy rígidas, ¿no? Dentro de lo militar. Ya que estamos con la familia de Jim Morrison, vamos a ver la casa 4, a ver qué nos dice de los orígenes de Jim Morrison. Y bueno, en la casa 4, la base de la cúspide de la casa 4 está en los 26 grados de Tauro, y ahí tenemos dos planetas. Uno es Urano en los 6 grados de Géminis y el otro es Marte en los 11 grados de Géminis, que están en conjunción, ¿no? ¿Qué nos dice Urano en la casa 4? Bueno, Urano en la casa 4 nos dice varias cosas. Bueno, la casa 4, por supuesto, yo ya dije, es la casa, tradicionalmente se toma como la casa del padre y la casa del clan y de la familia, ¿no? Y del hogar de la persona cuando era pequeño. ¿Qué nos dice un Saturno en casa 4? Bueno, un Urano en casa 4, ¿cómo estoy? Urano en casa 4 nos dice que, bueno, era un hogar muy inestable, ¿no? Es decir, porque Urano es el planeta de la inestabilidad y de los cambios inesperados. Bueno, Jim Morrison vivió toda su vida yendo de una base militar a otra, que era mientras trasladaban al padre. Vivía 2 años en Texas, 2 años en Tennessee, 2 años en California, 2 años en Florida. Entonces no tenía un hogar. Ese hogar era totalmente movible y de un día para otro él se establecía, tenía amigos, lo que fuera, y de repente se tenía que ir y no tenía nadie, ¿no?
Después, bueno, también está Marte en casa 4, obviamente un padre militar, Marte en casa 4, claramente nos marca la ocupación del padre y aparte él vivió en bases militares, ¿no? Es decir, que es algo totalmente de Marte, ¿no? Eh, Ese Marte en los 11 grados de Géminis también puede, fíjense que está también en oposición al Sol, ¿no? Entonces esto nos marca, bueno, un poco lo mismo que yo decía con respecto del Saturno, es decir, Jim Morrison identificándose con el Sol y rechazando Marte, rechazando lo militar, ¿no? Él era de esta generación de los hippies que querían paz y amor, a pesar de que él no era nada pacífico ni amoroso en su vida, ¿no? Pero estaba en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Lo cual era curioso porque su padre era uno de los almirantes que tenían los portaaviones en Vietnam. Eh, bueno, esto nos dice mucho del padre Jim Morrison. Y fíjense cómo en las cartas suele cerrar, porque algunos dicen que la casa 4 tiene que ver con la madre, porque supuestamente tiene que ver con cáncer. Fíjense cómo cierra más cuando es acerca del padre, ¿no? Eh, es decir, estos planetas nos están hablando de la niñez de Jim Morrison, del hogar de Jim Morrison, pero básicamente del padre de Jim Morrison, ¿no? Y como Jim Morrison siente que para brillar, para ser él mismo, él se tiene que oponer a los valores del padre, a los valores convencionales, ¿no? Una cosita acerca de ese Marte en Géminis, ¿no? Marte nos da un poco, de alguna manera, la forma en que la persona pelea por sus ideas o por sus cosas, ¿no? Por conseguir un poco lo que quiere, pelea en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, va a buscar aquello que quiere o que necesita. Y con Marte en Géminis, un poco se da la idea de que la persona, las armas que tiene son geminianas, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con, bueno, justamente con expresarse, con el pensamiento, ¿no? Es decir, Marte en Géminis es ese Marte que dice la pluma más poderosa que la espada, ¿no? Porque si una persona puede, digamos, imponer un concepto, imponer una idea, de alguna manera está logrando una victoria mucho mayor que los que quieren vencer por medio de la fuerza, ¿no? Y el arma de Jim Morrison, si es que él tenía algún arma, era la poesía, ¿no? Es decir, él creía de alguna manera en lograr todos estos cambios y la manera en la que buscaba cambiar la sociedad y expresarse y todo era a través de la palabra, ¿no? Ya fuera a través de su poesía, de las letras de sus canciones, de sus declaraciones, ¿no? Me olvidé de mencionar, cuando hablé de que Saturno estaba en la casa 5, de Saturno en tanto regente del ascendente, en la casa 5 habla también de una persona con una capacidad natural para expresarse, para qué tiene que ver, decir, la casa 5, ya lo vimos en los videos de las casas, la casa de la autoexpresión, la casa del arte, la casa en la cual, bueno, también es los juegos, los deportes, pero la casa en la cual de alguna manera yo expreso lo que soy y me pongo un poco bajo los reflectores, ¿no? En la casa del teatro, de las personas que están sobre un escenario, ¿no? Bueno, Jim Morrison tiene luna en Tauro en casa 3, ¿no? En los 9 grados de Tauro. Una luna en Tauro nos suele dar, es una buena luna, era la misma que tenía la carta anterior que hice, que es la del rey Charles III o Carlos III de Inglaterra. Nos habla de una familia que de alguna manera, digamos, tuvo bonanza material, a la persona no le faltó nada material, ¿no? Y también de alguna manera fue querido, porque la luna en Tauro nos muestra, está en exaltación, la luna está en exaltación en Tauro, entonces generalmente una luna en Tauro nos muestra a alguien de quien se ocuparon, ¿no? De que le dieron todo lo que necesitaba, ¿no? Jim Morrison parece haber venido, si no parece haberse alguien que pasó frialdad o malos tratos o pobreza o limitaciones, ¿no? Esta luna tiene, sí hay que decirlo, una cuadratura a Plutón, ¿no? Ese Plutón está en los 8 grados de Leo, la luna está en los 9 grados de Tauro, ¿no? Entonces esto nos muestra quizás un aspecto un poco más oscuro, ¿no? De que, bueno, quizás estaba esta energía plutoniana un poco en la crianza de los hijos, quizás había cierto
manipulación o maltrato o alguna, o quizás tenía que ver, estábamos en plena era atómica y digamos y en la Guerra Fría, ¿no? Y el padre que era militar y viviendo en, en bases militares estaba muy presente la idea de matar a los demás, ¿no? De la cuestión de que en cualquier momento podía desatarse un conflicto nuclear y morir todos, ¿no? Es decir, supongo que Jim Morrison era de la generación también que nació con esto, al haber una cuadratura de Plutón a la Luna, todo esto fuerte. Y la cuadratura de Plutón a la Luna ya la vimos, bueno, los contactos de Plutón a la Luna los vimos en algunas cartas bastante autodestructivas, ¿no? En la carta de Diego Maradona, en la carta de Joaquín Sabina, ¿no? Y la carta de Jim Morrison no es una excepción. Es decir, cuando al haber un contacto fuerte entre Plutón y la Luna, una cuadratura, es como que, a ver, la Luna nos marca el sistema, digamos, qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme vivo y sentirme bien y sentirme seguro. Y cuando hay contacto con Plutón, que tiene que ver con la muerte y la autodestrucción y la destrucción y eso, y la transformación profunda, es como que la persona siente que para sentirse segura siempre que tiene que estar al filo de la muerte, caminando por la cornisa, que era algo que Jim Morrison hacía literalmente, se emborrachaba y caminaba por las cornisas. Como buen sagitariano, los sagitarianos les gustan hacer ese tipo de estupideces, ¿no? Pues son tan optimistas que sienten que nunca les va a pasar nada. Yo tenía, digamos, amigos, cuando yo era joven, así, sagitarianos, que de repente decían, salgo, no sé, ya les digo, voy a caminar por la cornisa, voy a hacer tal cosa, no, me voy a subir a un poste, y te vas a matar. Y no se mataban porque eran sagitarianos, cualquier otro que lo intenta así se mataba. Entonces nada, ya con esta luna haciendo cuadratura a Plutón, nos marca toda esta cuestión de la tendencia autodestructiva, de yo para sentirme vivo tengo que sentir que me estoy matando, ¿no? O sea, ahí es una de las grandes paradojas de estos contactos entre la Luna y Plutón, son planetas que no tienen nada que ver. Fíjense que Plutón está muy cerca del descendente, ¿no? Está al final de la casa 6, pero está a 4 grados del descendente. Cuando un planeta está en el descendente, prácticamente no podemos asumirlo como propio, ¿no? Es decir, es como que todo lo que tiene que ver con la casa 7, el descendente, es el otro, ¿no? Entonces, cuando hay un planeta en el descendente, que está muy fuerte, en este caso, que es angular, es el único planeta, es el planeta más angular de la carta, nos marca una energía muy plutoniana, muy poderosa, pero yo para identificarme con eso tiene que venir otra persona en mi vida que me la tiene que de alguna manera manifestar, porque yo no la puedo manifestar. Entonces, y generalmente eso se manifiesta a través de la pareja o a través de los socios, ¿no? Es decir, a través del encuentro con el otro, que el otro es el que tiene que manifestar un poco eso en mi vida, ¿no? Yo no sé si Pamela Courson, que era su novia, manifestaba, es decir, ella era pisciana, era una hippie paz y amor. Yo no sé si ella manifestaba esa energía plutoniana. Claro que Pamela murió, creo que también de sobredosis 3 años después de la muerte de Morrison, entonces también ella tenía, digamos, un rasgo así muy autodestructivo, ¿no? Que puede ser que, yo no vi la carta de Pamela, pero puede ser que ella en algún punto en ese aspecto autodestructivo de alguna manera actuara como manifestando este Plutón de Jim Morrison, ¿no? Pero si no había nadie que actuara esto en su vida, ese Plutón actuaba como en forma inconsciente, ¿no? O como que entonces toda esa cuestión autodestructiva que tenía él ni siquiera era consciente de tenerlo, ¿no? Por suerte, bueno, Morrison tenía Júpiter en casa 7. Júpiter en casa 7 nos suele dar suerte con las mujeres, suerte con las parejas en general, no con las mujeres, con las parejas en general, en este caso las mujeres. Y yo creo que Pamela, su novia, tenía más que ver con este Júpiter, era como una chica linda, positiva, hippie, ¿no? Y bueno, el aspecto así plutoniano estaba como mucho más inconsciente y acechando, ¿no? El aspecto de la autodestrucción y todo este tipo de cosas. Bueno, si miramos al Sol en Sagitario, está en casa 10. Sabemos que las personas que tienen Sol en casa 10 tienden a brillar en su carrera, a destacarse. Era el caso, obviamente, de Jim Morrison, que se hizo
famoso un poco de la noche a la mañana y fue considerado uno de los, digamos, no solo de los mejores cantantes de rock o de los más llamativos, sino de, digamos, una especie de ídolo de las masas, ¿no? Y alguien que de alguna manera, bueno, se destacó muchísimo por sus looks y por su filosofía, ¿no? Es decir, es alguien que brilló siempre completamente en lo laboral, ¿no? Eh, en la casa 11 tenemos a Mercurio en Capricornio, lo cual es curioso, porque Mercurio en Capricornio, Jim Morrison escribía poemas y letras y que tenían, digamos, como todo este tinte muy de la contracultura, basado en estos los poetas malditos franceses, basado en los poetas beatnik contraculturales, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Capricornio, es decir, con Mercurio en Capricornio hay una manera capricorniana de expresarse, y todos sabemos que Capricornio no es un planeta contracultural y no es un planeta que va en contra de las tradiciones, al contrario, es tradicionalista, conservador, ¿no? Entonces llama un poco la atención que con Mercurio en Capricornio él haya tenido un poco, haya escrito este tipo de poesía, este tipo de, de temáticas, ¿no? Mercurio en Capricornio puede dar también algo que es como si la persona se va a dedicar a escribir o eso, como como una rutina, como una capacidad de concentración así saturnina para que la persona pueda, digamos, desarrollar el oficio de escritor, es decir, escribir mucho, leer mucho, ¿no? Creo que tiene que ver más con eso el Mercurio en Capricornio, ¿no? Como que él debe haber sido alguien que, es decir, no empezó a escribir bien de casualidad, sino que pasó muchas horas leyendo, ¿no? Digamos, preparando un poco su oficio de una manera rutinaria y con un sistema, ¿no? Ese Mercurio en los 0 grados está haciendo un trígono, bueno, fuera de signo a Júpiter, que está a final de Leo, con lo cual no está técnicamente en trígono, pero bueno, tiene un contacto con Júpiter fuera de signo, lo cual de alguna manera le da suerte y expansión a las cosas que él escribe y comunica. Esto pasó, digamos, digamos, sus canciones se hicieron famosas, ¿no? Vamos a ver ese Venus, ¿no? El Venus está en los 0 grados de Escorpio, ¿no? Y acá esto no es muy buena noticia porque 0 grados de Escorpio significa que Venus está en Escorpio y está en detrimento en Escorpio, ¿no? Está en exilio en Escorpio. Y podría considerarse que, bueno, hay como una liñita, ven que va a la luna, pero tiene 9 grados de orbe. Cuando hay una oposición entre Venus y la Luna, nos da un poco esto, estaba en la carta de Diego Maradona, nos puede dar esta cuestión de que la persona tiene como, digamos, tiene dos ideas muy claras, sobre todo un hombre, dos ideas muy diferentes de mujer, ¿no? Es decir, la Luna es la madre de los hijos y Venus es la mujer erótica, ¿no? Entonces son esos hombres que se casan con una mujer para tener hijos, después se buscan otras mujeres de amantes para tener relaciones eróticas porque tienen muy separada la imagen de una cosa a la otra, que es el caso de Maradona. Acá están a 9 grados, así que no sé si plantearlo. Jim Morrison tuvo muchas, fue muy promiscuo, por decirlo así, tuvo muchas relaciones, muy típico de su tiempo, de fines de los años 60, principios de los 70, ¿no? En California, una estrella de rock, digamos, viviendo en el Laurel Canyon. Era obvio que era toda una degeneración. Pero bueno, se sabe que Venus en Escorpio es muy intenso, es decir, los antiguos decían que es conocido Venus en Escorpio por sus apetitos sexuales insaciables, ¿no? Y de vuelta, el Venus en Escorpio es como que necesita como mucha intensidad y a veces hasta generar despelote, ¿no? Entonces toda esta cuestión de que él engañaba a Pamela y se peleaban, que yo creo que viene por ese Venus que está en detrimento, ¿no? Yo lo siento, los que tienen Venus en Escorpio, a veces sé que se enojan como yo digo estas cosas, pero bueno, generalmente es un signo de Venus tan intenso que busca como de estimulación todo el tiempo, ¿no?
Y bueno, se suele meter en problemas, no es un buen signo para Venus. Venus es un signo, es un planeta que tiene que ver con la armonía, y Escorpio no busca armonía, busca intensidad, ¿no? Así que le hubiera sido mejor para Jim Morrison tener ese Venus en Libra, ¿no? Y bueno, hay algo que me parece muy interesante que vamos a ver ahora, que es el grado en el cual está el medio cielo. Y el medio cielo está en el grado 26 de Escorpio, que es el tercer decanato de Escorpio. ¿Qué dice la astrología tradicional caldea del tercer decanato de Escorpio? Bueno, es un decanato que está regido por Venus, ¿no? Y Morrison tenía Venus en Escorpio ya. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué significado tiene este decanato, no? Bueno, entonces los caldeos decían, o a partir de lo que decían los caldeos, bueno, buenas relaciones en el mundo de la magia, el esoterismo, la prostitución y el espionaje. Prostitución y beneficios económicos procedentes del sexo. Problemas de relación social, económica o profesional por pasión, celos, sexo, amor e interés. Ascenso social por el sexo o el encanto personal. Fíjense que esto da claramente, si Jim Morrison un poco era como el cantante de rock más sexy que había en su tiempo, ¿no? Es decir, tenía un magnetismo personal y sexual muy fuerte, ¿no? El placer sexual en todas sus formas, todo lo relativo a las actividades sexuales en las que intervengan mujeres, liberación sexual y del placer, sexualidad feliz y fácil, regeneración física por el placer, el sexo y el amor, adulterio e infidelidad, celos, separaciones y uniones impulsivas, pasionales para evitar los amores dramáticos, capacidad de seducción o el riesgo o la fortuna de ser seducido, la manipulación mediante métodos emocionales o sexuales para obtener poder o control sobre otros, magia sexual, especialmente en su forma yin, relaciones sexuales fecundas, bueno, contracepción y todos los placeres sexuales no útiles para la reproducción, capacidad para encontrar la belleza en lo feo, lo deforme, lo sucio, lo degenerado, regeneración y superación por el amor, algo tipo La Bella y la Bestia, ¿no? Y bueno, obviamente, a ver, Jim Morrison no tenía que ver directamente con la prostitución y ese tipo de cosas, pero un poco todas esas energías tan escorpianas era un poco lo que él quería, digamos, el contenido de sus canciones y un poco el rol que quería jugar tenía que ver con todas estas cuestiones de lo que yo decía, de lograr la iluminación a través del sexo, romper las barreras, ir más allá, ¿no? Es decir, abrir las puertas de la percepción. Y si yo generalmente he visto que el medio cielo de la persona, el rol que cumple la persona, tiene mucho que ver con el decanato donde está su medio cielo. Y Jim Morrison es una persona que cumple con esto perfectamente, porque todo él tenía como una especie de obsesión con el sexo, tuvo muchas parejas, y de alguna manera el rol social de él tenía que ver con eso, con mostrar un poco todas estas energías oscuras, ¿no? Es decir, los que conozcan sus poesías, en sus poesías hablaba mucho de los reptiles, de las cosas oscuras, ¿no? Había como muchas imágenes muy oscuras, ¿no? Que tenían que ver también, bueno, con la muerte, digamos, con la idea del asesino que estaba suelto. Eso aparece en varias de sus canciones, en la canción The End, en la canción Riders on the Storm, ¿no? Y bueno, todo esto es muy escorpiano, ¿no? Y así que, bueno, nada, su identidad social calza perfecto con ese tercer decanato de Escorpio regido por Venus. Vamos a mencionar también el eje de los nodos, que para cerrar un poco la lectura de la carta. Y acá me parece muy esclarecedor esto, porque Jim Morrison tiene el nodo norte en casa 6, en el signo de Leo, y el nodo sur en casa 12, bastante cerca del ascendente, a 4 grados del ascendente. ¿Y qué nos dice un nodo sur en casa 12? Bueno, el nodo sur de alguna manera es el que nos muestra la dirección que no tenemos que tomar en la vida, la dirección que es involutiva, ¿no? Ustedes saben que los que creen en las vidas pasadas se supone que el nodo sur marca una energía que de alguna manera ya estuvimos cultivando en las vidas pasadas, o que con lo cual nos familiarizamos en vidas pasadas y que en esta vida nos va de alguna manera a atraer, pero que tenemos que aprender que la dirección es la opuesta. Es decir, en este caso la persona, más que ir hacia la casa 12, tendría que ir a la casa 6. En la casa 6 está por supuesto el nodo norte, que nos muestra la dirección evolutiva.
No es tan fácil ir hacia el nodo norte porque el que nos resulta familiar cuando somos jóvenes es el nodo sur. Entonces, ¿qué nos dice un nodo sur en casa 12? Bueno, la casa 12 tiene que ver con, bueno, para los antiguos tiene que ver con la prisión, tiene que ver con las cosas malas, las adicciones, ¿no? Los hospitales, todo ese tipo de cosas. La astrología moderna le da un significado que tiene más que ver con lo colectivo y con la espiritualidad a la casa 12. Yo esto lo hablo en el video, todavía no salió, en el video que hablo de la casa 12, ¿no? Pero de cualquier manera, decir, lo que se puede ver en esta carta es que la persona, si la persona como que se siente tentada a avanzar hacia la casa 12, digamos, reproducir las energías de casa 12, eso va a ser involutivo y va a destruir a la persona. Es decir, la persona acá tiene que aprender la casa 6. ¿Y qué es la casa 6? La casa 6 tiene que ver con las rutinas, con la cuestión de ser, ¿no? De tener rutinas, digamos, para hacer las cosas bien, ¿no? Tiene que ver con el trabajo de todos los días, ¿no? Por ejemplo, la casa 6 tiene que ver con los ensayos de una banda musical o con cuando un equipo de fútbol entrena, ¿no? Es decir, son un poco las cosas aburridas que hay que hacer. Tiene que ver con los sirvientes de la casa, con estar en la oficina. Bueno, tiene que ver con el trabajo de todos los días que hace falta para llevar la vida. Y acá, conociendo la biografía de Jim Morrison, da la idea que Jim Morrison no le hizo mucho caso a este eje de los nodos. Él tuvo una vida que parece tener mucho que ver con la cuestión de la casa 12. Es decir, primero se hizo adicto al alcohol tremendamente, que las adicciones tienen mucho que ver con la casa 12, ¿no? Es decir, la casa 12 era la casa en la cual sufría el espíritu, ¿no? Es decir, la casa 6 es la casa del sufrimiento del cuerpo, de la enfermedad, y la casa 12 la del mal espíritu, del sufrimiento del espíritu, ¿no? Entonces tiene que ver también con justamente adicciones y problemas mentales y ese tipo de cosas. Jim Morrison se hizo adicto al alcohol, ¿no? Que es una temática muy de casa 12. Y estuvo a punto de ir preso, ¿no? Fíjense que también casa 12, ¿no? La prisión. Y bueno, más que nada, más allá de estas cosas externas de su vida, también quiso de alguna manera como lograr no, toda esa cosa, abrir las puertas de la percepción, de como penetrar en el inconsciente, ¿no? Y lograr descubrir el secreto de la vida, que todo eso tiene que ver mucho con la casa 12. Ahora, la carta le está diciendo que específicamente que él no haga eso, ¿no? Que sino que tiene que aprender a tener una vida más aburrida, una vida más justamente de casa 6, de rutina, de hacer las cosas de todos los días, de cuidar la salud. La casa 6 tiene que ver, bueno, antiguamente era la casa de la enfermedad, pero los modernos dicen que es la casa de la salud. Y la casa 6 nos dice de qué manera tenemos que cuidar nuestra salud. Bueno, haciendo cosas aburridas. Si queremos que no se nos caigan los dientes, tenemos que lavarlos todos los días los dientes, tenemos que comer comida sana, tenemos que hacer gimnasia, tenemos que ir al gimnasio. Es decir, las personas que logran hacer ese tipo de cosas que son rutinarias y un poco aburridas, que es la casa 6, tienen buena salud, mientras que las personas que digamos, son indulgentes, comen porquería, no se lavan los dientes, no hacen gimnasia, se emborrachan, toman drogas, todo ese tipo de cosas, tienen mala salud, ¿no? Jim Morrison aparentemente se murió de un paro cardíaco por el mal estado en que estaba su cuerpo, entonces él no cuidó para nada su cuerpo. Fíjense que la casa 12 es la casa del autosacrificio, la casa que tiene que ver justamente con perder el cuerpo, porque en la casa 12 perdemos el yo, ¿no? Entonces es como que todavía no estamos, es decir, recién nos dan un cuerpo en la casa 1, por lo tanto en la casa 12 no tenemos un cuerpo. ¿No? Esta cosa tan judío-cristiana de negar el cuerpo, de negar la materia, ¿no? Que todo es el espíritu, ¿no? Y Jim Morrison de alguna manera parece haberse como perdido en estas energías de casa 12, sentirse muy cómodo ahí. Y bueno, creo que eso contribuyó también a la brevedad de su vida y un poco a su trágica muerte, porque la carta lo que dice es todo lo contrario, no tenés que ir hacia la casa 12 y hacia la cuestión del inconsciente, la cuestión de las adicciones, tenés que mantenerte sobrio, tenés que cuidar tu cuerpo, tenés que hacer, digamos, una vida rutinaria, digamos, ensayar en lugar de buscar, digamos, la creatividad romántica y dionisíaca. Tenés que sentarte todos los días y escribir, y parece que Jim Morrison no hizo nada de esto, se dedicaba
a beber alcohol todo el día, a beber cerveza, y bueno, se terminó matando, ¿no? Y por último quiero hacer una reflexión que me parece que es interesante. Las personas que hacen biodecodificación, ¿no? Es decir, los que se fijan qué significado tienen las enfermedades y qué nos está diciendo la enfermedad, ¿no? Es decir, ustedes saben que de alguna manera las enfermedades no ocurren porque sí, ¿no? Es decir, la ciencia médica moderna tiene como mucha, digamos, au- progresó mucho la capacidad para tratar un poco los problemas de salud, pero si uno le pregunta a un médico corriente por qué me enfermé de tal cosa, por qué me enfermé de tal otra, no saben decirlo. Si te enfermaste porque la gente se enferma porque se enferma, porque ¿no? Y es al azar, mientras que la biodecodificación es una disciplina que dice no, la enfermedad nos está diciendo algo y tiene que ver con un conflicto que no está resuelto en nuestro interior, que se está manifestando a través del cuerpo, ¿no? Yo ya hablé de esto en el caso de Charly García, en el caso sobre todo de Michael Jackson, que tenía vitiligo, y hablamos del significado del vitiligo. Si no vieron mi video acerca de la carta natal de Michael Jackson, vean lo que es bastante interesante. Eh, y los especialistas decían biodecodificación, dicen algo interesante, que es que todas las personas de alguna manera nos identificamos con algún arquetipo, es decir, alguna idea primigenia, ¿no? Es decir, los arquetipos son un poco estas ideas primigenias o ideas básicas de personajes que nosotros encaramos. Por ejemplo, el arquetipo de la madre, el arquetipo del guerrero, el arquetipo, ¿no? del rey, el arquetipo del rebelde. Todos esos son arquetipos, son ideas arquetípicas, y las personas de alguna manera las encarnan, ¿no? La psicóloga colaboradora de Carl Jung, Marie-Louise von Franz, ella decía que cuanto más se identifican las personas con arquetipos, más fácil es tratarlos, porque uno ya cuando reconoce el arquetipo, bueno, ya sabe un poco todas las respuestas que tiene la persona, porque se está identificando con un arquetipo, ¿no? Y que todos los arquetipos, por supuesto, según Jung, son parte del inconsciente colectivo, y podemos, ¿no? De alguna manera conectar o no con ellos, ¿no? Entonces ella decía que en todos los manicomios, por así decirlo, los hospitales psiquiátricos, hay hombres que se creen Jesús. Entonces dice, cuando uno tiene un paciente que se cree Jesús, es muy fácil tratarlo, porque uno ya sabe, todos los pacientes que se creen Jesús tienen los mismos delirios, los mismos rayos, ¿no? Y las mismas características, más que menos, porque tienen es un mismo tipo de arquetipo, ¿no? Entonces, acá se interesa. Entonces, la gente que hace este tipo de cosas dice, si podemos ver con qué arquetipo digamos, se identifica inconscientemente una persona, podemos ver digamos, de dónde viene su enfermedad y cómo tratarlo, ¿no? Y acá, en el caso de Jim Morrison, es muy obvio, porque Jim Morrison siempre se identificó con este arquetipo de lo dionisíaco, ¿no? Y fíjense que el problema de salud que él tenía era el alcoholismo, y Dionisio era el dios del vino, ¿no? Es el dios del alcohol, de las bebidas alcohólicas. Entonces es como que Jim Morrison, al querer interpretar un poco toda esta especie del representante social de esta visión dionisíaca de la vida, de lo irracional, de ir más allá de las estructuras, de romper todo, de penetrar en lo profundo de la psique para lograr cambios, ¿no? De lograr cambios a través del sexo. Bueno, se identifica tanto con el arquetipo de lo dionisíaco que termina siendo básicamente un borracho, un alcohólico, ¿no? Y fíjense que Dionisio es uno de los dioses que, al igual que de alguna manera Jesucristo, muere y después resucita. Los dioses eran inmortales, no podían morir. Sin embargo, Dionisio es destruido y muere, y después aparece de vuelta, pasa por una especie de pasión, ¿no? Y Jim Morrison hace eso, se identifica tanto con esta pulsión de autodestructiva de lo dionisíaco, que termina matándose a los 27 años, ¿no? Algunos dicen que se suicidó, pero no hay ninguna prueba de que Morrison se haya suicidado. Lo que pasa es que su estilo de vida era tan autodestructivo que, bueno, si se murió a los 27 años, cuando se murió a los 27 años, a nadie le llamó la atención, porque, bueno, era una persona que tomaba, no sé, 50 botellas de cerveza por día, entonces mucho no iba a durar, ¿no? Así que bueno, nada, me pareció que esta carta es una carta bastante fascinante, y nos da muchas
información acerca de cómo leer una carta natal y cuáles son las cosas que aparecen en una carta natal y cómo relacionarlas con la vida de la persona, ¿no? A pesar de que fue una vida corta, murió a los 27 años. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Ya estamos casi en 1 hora de duración. Se me pasó volando el video. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Como siempre, les pido que me den un me gusta si les gustó, que se suscriban al canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que por ahora no sé cuál va a ser. Muchísimas gracias.